Bueno, empecemos entonces con la séptima charla del curso introductorio a la historia de la Iglesia. Antes de empezar, para los que no habían seguido antes, esta es la séptima clase de un curso ya que viene desde el año pasado, y por una cuestión de simplemente de honestidad intelectual y de más o menos ubicarnos un poco con la bibliografía. Yo no soy un especialista en el Islam, en el mundo musulmán, eso de entrada, hay que decirlo. Intento hacer con esta charla una charla más bien de divulgación para aquellos que no tienen mucha noción de lo que es el mundo musulmán, principalmente basada en aquella población que no se encuentra en un continente como es Europa, que sí tiene una gran mezcla de mundo musulmán y que quizás conoce un poco más de lo que es el Islam, y ni hablar de la gente que está viviendo en tierras ya musulmanas de por sí. Es decir, que esta charla o clase está más bien dirigida a una especie de público introductorio para lo que es el Islam, que sabe poco y nada de lo que es el mundo de la media luna. Y para poder utilizar las fuentes bibliográficas, principalmente voy a usar dos que son fácilmente conseguibles por todos. Uno es el libro correspondiente del padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita, en el tomo de La nave y las tempestades, correspondiente al tema del Islam. Ese es el principal. Y el segundo, quizá menos conocido, pero sí de un autor muy muy importante, que es el padre Julio Membiel. Es un libro muy cortito llamado Tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación. Habla sobre el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Bien, vamos a hacer entonces una introducción histórica para ver después un poco el pensamiento del mundo islámico. Los pobladores de Arabia de raza semita eran en su mayor parte descendientes de Abraham por la línea de Ismael, según las Sagradas Escrituras. Abraham tuvo dos esposas. Con la primera, Sara, tuvo a Isaac, y con la segunda, a Agar, que era la esclava de la familia, tuvo a Ismael. Por los celos de Sara, las mujeres siempre a veces son celosas, entonces así normal, Agar tuvo que huir al desierto, según la tradición, que sería el desierto de Arabia, también hijo de Abraham. En cierta ocasión, la esclava se encontraba junto a un pozo de agua en Ber Lahairoi, y se le apareció el ángel de Yahvé, que le anunció una bendición, al mismo tiempo de la bendición, una profecía, diciéndole, se encuentra esto en el capítulo 16 del libro de Génesis: multiplicaré de tal modo tu descendencia, le dice a Agar, la esclava, que por numerosa que será, no podrá contarse. Mira que has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael. Porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Será un burro humano. Su mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Génesis 16, 10-12. Ya en el desierto, Agar, la esclava medio muerta de hambre y de sed, comenzó a buscar desesperadamente agua porque temía por la vida de su propio hijo, Ismael, cuando de repente oyó la voz de un ángel que le reiteró la decisión de Dios: arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Génesis 21. Enseguida el Señor le mostró un pozo que estaba cerca del antiguo tabernáculo que había erigido Abraham, el pozo llamado de Sem-Sem, sagrado hasta la actualidad por los descendientes de Ismael, es decir, por los islamitas. El pozo de Sem-Sem desaparece después con el relato bíblico hasta la muerte de Abraham, cuando reaparece para enterrar a su padre junto con su hermano Isaac. Poco después, un grupo de beduinos que estaban buscando un camello extraviado encontró aquel pozo, y después de apagar su sed allí, fundó entonces la ciudad famosa de la Meca, tomando a Agar y a Ismael como sus propios protectores. Según las tradiciones árabes, Ismael se casó con una hija de un príncipe y tuvo una familia muy numerosa,
que fue el principio del pueblo árabe. También trató enseguida de reconstruir el templo primitivo, un pequeño templo llamado la Kaaba, ayudado por su padre Abraham. Una piedra, según dicen, una piedra milagrosa, servía el patriarca de andamio, subiendo y bajando por ella mientras iba construyendo el templo. Persisten, según dicen todavía, las huellas de sus pies, pero solo las pueden ver aquellos que son fervientes islámicos. Esta piedra, incrustada en el ángulo de la pared exterior de la Kaaba, era originalmente de un jacinto blanquísimo, que poco a poco, paulatinamente, se va ennegreciendo por los pecados de los hombres. Los musulmanes creen que fue también en este mismo lugar donde Abraham se aprestó a cumplir con la orden divina de inmolar a su hijo Isaac. Recordamos todos el pasaje, ¿no? La prueba que tiene Abraham con Isaac respecto de Isaac. Y también allí donde habrían sido enterrados la misma Agar e Ismael. De ahí que la Meca entonces haya sido siempre considerada una ciudad bastante santa, sagrada, aún mucho antes del nacimiento de Mahoma. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La Meca, como la conocemos hoy, entonces ya de antemano, antes de Mahoma, varios siglos antes, ya era considerada como una ciudad santa, o al menos sagrada. Cuando los peregrinos llegaban a esta piedra, debían dar 7 vueltas alrededor, la tocaban y la besaban, y después recorrían el trayecto que Agar había hecho, llegando al pozo de Zemzem para tomar algo de agua. La religión de los habitantes de Arabia por entonces consistía en una especie de politeísmo bastante rudimentario que incluía desde el culto a los astros y las piedras, a quienes ofrecían sacrificios incluso de animales, como el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por encima de todas las divinidades, sin embargo, a pesar de que eran muy politeístas, se encontraba Alá. Alá significa Dios, ¿no? para los árabes. Una especie de Dios supremo, ordenador de todas las cosas. Cada tribu, siempre antes de Mahoma, contaba con un propio templo, según cada culto particular. Pero había uno especial que pertenecía a todos los credos. Era justamente la Kaaba y esa piedra negra, especie de santuario nacional donde acudían grandes caravanas de peregrinos. En medio de este mundo politeísta, existían algunas colonias judías. Cada región tenía sus dioses y veneraba los espíritus que atemorizaban sus dominios. De todos aquellos pueblos, la ciudad sagrada, la Meca, capital de la región de Hijaz, un importante centro comercial por donde pasaban caravanas que unían el Yemen con Palestina y Siria, y dominaba una oligarquía de grandes comerciantes cuya supremacía le correspondía a la tribu de los Quraysh, de donde va a salir justamente Mahoma. Entonces, para resumir, Mahoma va a salir una tribu dentro de todas que tenía una gran supremacía incluso de tipo comercial. Esto no hay que olvidarlo, son datos que no son menores. Con el tiempo, la influencia de las colonias judías y de cristianos sirios y etíopes en la misma Arabia fue abriendo los espíritus de los árabes hacia una concepción religiosa distinta. Entonces nos encontramos en un núcleo donde van a confluir religiones locales, regionales digamos, con la religión monoteísta judía y con el cristianismo. Vamos a ver ahora de qué tipo de cristianismo estamos hablando. Pasemos ahora ya entonces al siglo VI, año 500. Como sabemos, el epicentro del mundo islámico se encuentra justamente en Arabia Saudita, hoy por hoy una nación netamente teocrática. Esta zona va a quedar fuera, y esto es un detalle que no es menor, como lo marca el mapa, fuera de los límites del Imperio Romano. Un detalle, digo, que no es menor. Sabemos que Roma civilizó, dio su cultura, su derecho, su religión incluso, ¿no? Y también fue como el vehículo para que el cristianismo llegue rápidamente al mundo civilizado por Roma. La mayoría de los árabes, ya en el siglo VII que habitaba la península arábiga, vivía agrupada en tribus y llevaban una vida nómade, amenazando constantemente las fronteras del imperio. Los límites sobre los cuales se repartían el control eran Bizancio, hoy Estambul, Constantinopla,
Persia y el reino de los etíopes. En el interior de la península, la zona resultaba una inmensa meseta desértica, jalonada de oasis donde vagaban los beduinos, estos hombres que andaban con los camellos. Hacia el norte la península limitaba con las provincias bizantinas de Siria y Palestina. Hacia el nordeste con el famoso imperio persa. ¿Cuál es la historia, llamémosle, oficial respecto de Mahoma? O sea, ¿qué dicen los musulmanes respecto de Mahoma? Mahoma nació, según la historia oficial, en el año 571 en la Meca. Pertenecía, como dijimos, a la familia de los Coraichitas, una tribu levítica que tenía en sus manos los intereses económicos de la propia ciudad, en especial todo lo que hace la recepción de los peregrinos que habitualmente se dirigían a la Kaaba. Huérfano desde los 10 años, el pobrecito fue educado por un tío generoso, pero sin fortuna, siendo guardián de rebaños y ocupado del pastoreo que acompañaba a las caravanas. La vida de Mahoma va a cambiar cuando se case, como la de toda persona que se casa, la vida cambia. Ya más grande ingresó al servicio de una rica viuda llamada Yahida, probablemente de raza judía, su esposa, de quien pronto se va a convertir en su principal hombre de confianza, hasta que ésta le ofrece incluso casarse con ella. Mahoma tenía por entonces 29 años. Pasados ya 11 años de matrimonio, Mahoma va a comenzar a decir que tenía ciertas visiones, locuciones de parte de Dios, quien lo habría o lo estaría eligiendo como un profeta, uno de sus profetas, para enseñarle al pueblo árabe la fe monoteísta. Es decir, para que el pueblo árabe dejase de lado todo ese politeísmo regional y se convirtiese en mundo monoteísta. Inmediatamente se transformó en predicador, invitando a la plena sumisión a la voluntad de Alá, Dios, único, omnipotente, y amenazando a los infieles, a los que no eran monoteístas, con castigos escatológicos. Aclaremos que Mahoma ya había entrado para entonces en contacto con los que los musulmanes llaman los hombres del libro. Los hombres del libro son tanto los judíos como nosotros los cristianos, por la Biblia, ¿no? Pero un detalle no menor tampoco, con el mundo cristiano con el que entra en contacto Mahoma, va a ser con el mundo cristiano heterodoxo, es decir, no 100% ortodoxo, sobre todo con los cristianos llamados arrianos o nestorianos. No entramos en este tema, ya hemos visto toda una clase entera sobre el tema del arrianismo, nestorianismo también lo hemos mencionado, pero simplemente digamos que no se trataba de cristianos 100%, sino simplemente de unas sectas heréticas, herejes. Inicialmente convenció a sus parientes, a su mujer, a su primo Ali y a sus amigos Abu Bekr, Omar y Uthman, mucho más fácil los nombres, sus primeros discípulos, y después de largarse a hablar en público va a comenzar a denunciar la idolatría desde la misma ciudad de la Meca, aduciendo que el politeísmo iba contra la primera tradición del pueblo árabe. Digamos, acusa que había que volver a los orígenes, a esa tradición primordial que tenían los árabes de un solo Dios, y denunciando los abusos que los comerciantes realizaban en la Meca como un lugar de tránsito de sus operaciones con los peregrinos. Es decir, una especie de predicador revolucionario, al estilo tipo Che Guevara, para hablarle antes de tiempo, ¿no? Todo esto causó un gran revuelo popular. Los pobres y trabajadores comenzaron a apoyar naturalmente a Mahoma, hasta que los coraichitas, los de su propia tribu, después de matar a varios seguidores de este nuevo profeta, entre comillas, van a tratar de atentar contra su propia vida. Mahoma, va a decidir abandonar su pueblo natal y acompañado por un ángel, todo esto según la historia oficial del pueblo islámico, va a huir de la Meca a Yatrib, una ciudad cercana, muy rica en plantaciones y en cosechas. Era por entonces ya el año 622 de nuestra era. Esta huida, o llamada también égira, ¿no?, constituyó el acto formal de la ruptura de Mahoma con su pasado árabe, o con su pasado religioso árabe. Esta huida o égira de Mahoma a Yatrib
o a la ciudad de Medina, como se va a conocer también, ha hecho un punto de partida del Islam. Se la conoce como un punto de partida así del Islam. Desde entonces la ciudad de Yatrib va a cambiar de nombre, llamándose en adelante Medina. Medina al-Nabi, que significa algo así como ciudad del profeta. En España, por ejemplo, hay algunas ciudades, mientras estuvo Medina del Campo, por ejemplo, ¿no? Mientras estuvo bajo el dominio islámico, Medina. Ya con 25 años entonces de casado, con Jadija, falleció ella y Mahoma contrajo 11 nuevas uniones formales, generalmente por razones de poder y riqueza. Instalado en Medina, Mahoma, hasta entonces predicador, cambió de táctica y se va a transformar ya no en una especie de rebelde, de predicador rebelde respecto del comercio, sino en un caudillo político e incluso guerrero, abocándose a la consecución principal de dos objetivos. Primero, organizar y reglamentar un nuevo culto, de modo que su actividad tuviese un carácter meramente religioso, y para esto va a comenzar a fijar una doctrina que él decía que le era dictada de parte de Dios. La va a presentar como una continuación de Abraham, pensemos en esto que es importante, la continuación de una especie de judaísmo, esto es un detalle no menor, y va a lograr acallar así las divisiones tribales. Para concretarlo, va a ser edificar un templo, una mezquita, la primera de todas, ordenando que fuese el punto de reunión de sus seguidores, que van a comenzar a llamarse a partir de entonces Muslim, o en español musulmanes, que significa hombre que está sometido a Dios. Eso es Muslim o musulmán. Por un lado entonces va a organizar y reglamentar el culto. Por otro, va a unificar las fuerzas de que disponía para emprender una campaña contra la Meca. Así, en menos de 2 años, la pequeña población de Medina va a convertirse en su nueva causa. Los únicos que permanecieron refractarios fueron los judíos, porque por un lado se negaban a reconocerle naturalmente dones proféticos a un hombre que ya no era judío, y por otro despreciaban su predicación porque afectaba directamente sus propios intereses comerciales. Mahoma va a declarar abiertamente la guerra a la Meca, considerando a sus merodeadores como intérpretes falaces de la voluntad de Abraham, el padre, reconocido así por los musulmanes, uno de sus padres. Con este fin va a señalar el objetivo de sus seguidores, la Guerra Santa, que en primer lugar había de lanzarse a la conquista de la Meca, para hacer de la Meca el centro del culto musulmán. A raíz de esta convocatoria, acudirán numerosos beduinos, estos hombres de los camellos, llegando a reunirse en el año 630 unos 10.000 hombres que marcharon sobre ella hasta ocuparla. Llegado a la Kaaba, dio 7 vueltas alrededor. Mahoma tomó posesión de ella, destruyó los ídolos y proclamó la ley de la nueva religión, cuyo único Dios era Alá, Dios, dejando solo la piedra negra, símbolo de la divinidad. Los coraichitas y las demás tribus van a tener que aceptar la derrota y la nueva religión va a comenzar a reconocer a Muhammad, a Mahoma, como el profeta. A su muerte, año 632 de nuestra era, era un hecho la unidad religiosa y política de toda la península arábiga. Es importante, como les contaba antes, notar la presencia o mejor dicho, notar las raíces que influenciaron en el pensamiento de Mahoma y del Islam, si uno a veces no termina de comprender. Esto lo explica muy bien el padre Julio Membiera en esta obra que citaba al principio, 3 pueblos bíblicos en su lucha por la dominación, porque va a influir mucho en su pensamiento y en su doctrina. Respecto de los judíos, ya hacía tiempo que se habían establecido en diversos centros comerciales de Oriente, incluso cerca de la Meca, como lo vimos antes. Los cristianos, por su parte, habían llegado a estas tierras provenientes de Siria, Abisinia, Egipto y de distintas tierras del Asia Menor. No todos eran ortodoxos, es decir, de recta doctrina. Había especialmente entre ellos grupos de herejes, especialmente, dijimos, de arrianos y de nestorianos. Bajo el influjo de judíos y cristianos, algunos árabes, es verdad que habían abandonado la idolatría,
la dedicación hacia los dioses falsos, a los falsos dioses, ¿no? Llegando a la adoración de un solo Dios. Se sabe de cierto que Mahoma conoció y muy de cerca a estos cristianos y judíos, cristianos herejes y judíos. En sus viajes como comerciante entró en contacto especialmente con nestorianos y monofisistas, es decir, que negaban la naturaleza divina del verbo, además de arrianos y docetistas, de quienes va a recibir una gran influencia. Recordamos que los arrianos pensaban que nuestro Señor Jesucristo, afirmaban esto, era un gran hombre, una gran criatura, pero no era Dios, no tenía naturaleza divina. Bien, en cuanto a su contacto con el judaísmo, amén de haberse casado con su mujer judía, desde hacía tiempo que existían comunidades en Arabia, a raíz de la famosa diáspora, que también hemos visto acá en las clases, que sucedió a partir del año 70 de nuestra era, cuando el general Tito termina de cerrar el cerco sobre Jerusalén, y a partir de ahí comienza la diáspora del pueblo judío. También hay que remarcar por último la existencia en tierras árabes de una secta judeo-cristiana llamada de los Ebionitas, llamados así por su fundador Ebión, quien deseaba conservar ante todo la ley de Moisés. Eran los herederos de los famosos judaizantes, aquellos que en el incidente de Antioquía, por ejemplo, creían que San Pedro, lo hemos visto con San Pablo, el famoso está en los Hechos de los Apóstoles, decían que para poder ser primero cristiano hay que pasar primero por el judaísmo, ¿no? Estos eran los judaizantes, ¿no? o particularistas. Prosperaban mucho en Siria desde el siglo IV y se caracterizaban por seguir la doctrina judía de la Torá, desoyendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aunque reconociéndolo a él como un Mesías esperado. Mahoma, deseoso entonces de dar a su pueblo una religión propia, monoteísta, se va a abocar, antes de su gran predicación, al estudio bien riguroso del Antiguo Testamento sobre las ideas que él decía inspiradas por Alá, por Dios, dando a conocerse siempre como el único profeta de Dios, o uno de los últimos profetas de Dios. Su mezcla de doctrinas judaicas con cristianas heterodoxas hará que, por ejemplo, venera a Jesús, Ishu, como hijo de María, reconociéndole un lugar realmente excepcional en el mundo del Islam. En el Corán, Jesucristo es un profeta, pero un profeta más, un gran profeta, pero al final de cuentas es un profeta. A María incluso se le reconoce su concepción virginal. Es decir, hasta el día de hoy uno va, por ejemplo, a Medio Oriente, y puntualmente, ahora que yo recuerdo, a la cueva de Belén, muy cerquita de la cueva de Belén, se encuentra la famosa Gruta de la Leche, el lugar donde, según la tradición cristiana, la Virgen María amamantó al niño Jesús después de haberlo dado a luz, y una gota de la leche de la Virgen María, según la tradición, tocó el suelo, y toda la gruta completa es de color blanco, le llaman así la Gruta de la Leche, al punto tal que muchas mujeres van allí a sacar un poquito de polvito de esa gruta que tienen problemas de embarazo para poder quedar embarazadas, ¿no? Y es gracioso porque van muchas mujeres musulmanas a venerar a la Virgen María puntualmente ahí y a la gruta del nacimiento. Un hecho singular, según las fuentes islámicas, va a tener lugar después de la muerte de una de sus mujeres. Nos referimos al Miraj, una especie de ascensión mística de Mahoma al cielo. Mientras dormía, cierto día en la Kaaba, el ángel Gabriel, que es uno de los que va a dictarle a Mahoma el Corán, según Mahoma, lo despierta y lo llevó a un caballo blanco alado, llamado Burak. Guiados ambos por un arcángel, llegaron entonces a Jerusalén, desde donde salieron a su encuentro, un grupo de profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento: Abraham, Moisés, Enoc, San Juan, Jesús y otros, donde rezó junto con ellos en la explanada del antiguo templo de los judíos, quizás ahora donde se encuentra hoy la famosa mezquita de Omar, o la cúpula de la roca. Terminada la oración, montó sobre Burak, este caballo, y elevándose mutuamente, fueron conducidos siempre por San Gabriel Arcángel hasta el cielo, donde se encontró de nuevo con los profetas transfigurados y al mismo trono de Alá, quien le recitó el credo fundamental del Islam: no hay más Dios que Alá, y Mahoma su profeta. Esa es la reducción, es el resumen del credo islámico.
Dios es Dios, no hay más Dios que Dios, y Mahoma su profeta. Durante la estadía de Mahoma en Medina, la ciudad de Medina, ocurrió otro hecho simbólico que tuvo gran repercusión en el tiempo hasta el día de hoy. Durante los primeros tiempos, los árabes pasaban siempre, al igual que el pueblo judío, mirando hacia la Tierra Santa de Jerusalén. Esta costumbre quedó incluso entre nosotros durante mucho tiempo, hasta hace poco tiempo. La construcción de todos los templos cristianos, incluso la dirección en la que el sacerdote rezaba la Santa Misa, era siempre mirando hacia Oriente, ¿no? La luz viene de Oriente, ¿no? El sol que nace de lo alto. Bien, el mundo árabe hace lo mismo. Pero un día, dirigiendo el profeta la oración en la mezquita que había hecho erigir en la ciudad de Medina, súbitamente, sin dar explicación, cambió de dirección, se volteó y dirigió su mirada hacia la ciudad, hacia la Meca. De inmediato todos los presentes lo imitaron, y ese gesto fue una especie de renuncia a todo su pasado, una renuncia explícita a su intento de asimilar o continuar con el judaísmo. Es desde ese entonces que al día de hoy los musulmanes, los han visto seguramente en las películas, en las fotos, rezan siempre dirigiéndose hacia la Meca. ¿En qué se basan los musulmanes? ¿O cuál es el credo? Es muy sencillo, pero en el Corán, el libro sagrado del musulmán. Etimológicamente, el origen de la palabra Corán significa recitación, es un libro para recitar, más bien incluso para cantar. Digamos que de modo muy genérico sería como el equivalente, entre comillas, a nuestra Biblia, entre comillas, no hay inspiración ni nada, esto pero lo decimos. Es la escritura presuntamente revelada por Alá a Mahoma. El Corán no se lee, sino que debe ser recitado, o mejor dicho, cantado en su lengua original. Por eso todo musulmán debe aprender el árabe para ser en verdad un musulmán. Fue transmitido, siempre según los orígenes islámicos, de forma directa al profeta, que va a ser el instrumento pasivo de la revelación. No hay en el mundo musulmán nada que ver con lo que hoy nosotros conocemos, en el que tenemos como una inspiración bíblica, ¿no? El hagiógrafo, el escritor sagrado, también pone su libertad cuando escribe, no es un autómata que tiene su estilo, tiene sus recuerdos, tiene la inspiración de Dios como causa principal, y como causa instrumental es el hagiógrafo, el San Lucas o quien sea que va escribiendo. En fin, el Corán no es transmitido de modo directo, y Mahoma simplemente es un pasivo repetidor. Algo habría escrito él y algo sus seguidores después de su muerte, pero el texto original se conserva, según el Islam, en el cielo, en tablas en el cielo. Desde toda la eternidad, el libro que los musulmanes tienen es una especie de réplica de aquel arquetipo celestial. En cuanto al Corán, siempre según las fuentes musulmanes, fue revelado por Dios solo en razón de la imposibilidad de que se establezca un contacto directo entre Dios y los hombres. Esto es importante. El Dios musulmán es un Dios trascendente, absolutamente trascendente, que no puede tener ningún tipo de contacto con los hombres. Es el Dios que, como diría Borges, nos queda lejos, como que creó el mundo y dejó todo allá, y bueno, Dios lanzó a rodar una bola de bowling y dejó que nos arreglásemos, más o menos, ¿no? No existe una relación directa como podemos estar nosotros con nuestro Señor, segunda persona de la Trinidad, ¿no? Al contrario. El problema con el que nos encontramos acá es que Mahoma era analfabeto. Sí, según afirman los mismos musulmanes, de modo que no se le puede atribuir su autoría. Durante 23 años, el arcángel le habría ido dictando las palabras ordenadas por Dios, primero memorizadas y posteriormente escritas. Fue estando en Medina, donde se le dictó el Corán en partes, pero como por aquel entonces ya lo había olvidado, el ángel Gabriel debió recordárselo al oído trozo por trozo. ¿Cómo es la revelación según el mundo musulmán? Según los musulmanes, la primera versión del Corán fue transmitida a los judíos, pero estas la falsificaron y no reconocieron a Jesús como uno de sus últimos profetas. A la entonces, dejando el pueblo judío, se va a revelar a los cristianos. Pero también ellos se equivocaron y erraron recayendo en la idolatría al creer que Jesús era Dios. Si bien muestran un respeto por la figura de Isu, como dijimos recién,
como lo llaman a Jesús, Él es una palabra de Alá. Se encuentra esto en la Sura 3:39, como si fueran capítulos y versículos, las suras del Corán. Es decir, un profeta más. Por eso la conducta de un buen musulmán frente a los judíos o frente a los cristianos que se resistan a aceptar el Islam debe ser la siguiente. Leo la Sura 3:28. Que los creyentes no tomen por amigos a los incrédulos en vez de los que creen. Quien lo haga no tendrá nada que ver con Alá. Fin de la cita. Otra sura, la Sura 9:5. Matad a los asociadores donde quiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos y tendedles toda clase de emboscadas. Pero si se retractan, estableced la oración. Fin de la cita. Otra sura, 2:29. Luchad contra ellos hasta que no haya más opción y la adoración debida sea solamente Alá. Adiós. La versión definitiva, según el Islam, del Corán, que la respetó en su tenor original y la transmitió definitivamente a la humanidad, es la versión árabe. El contenido del Corán, según los musulmanes, es sagrado y por eso debe mantenerse de modo textual y en la lengua original. Pero todo esto es evidente, es evidente que Mahoma pasó a ser como el Moisés del Antiguo Testamento o el Jesús del Nuevo Testamento. Cuento una anécdota que no tengo acá escrita. Cuando algunos amigos sacerdotes estaban viviendo en Medio Oriente para ser misioneros en tierras del Islam, tenían que estudiar naturalmente el árabe. Y cuando llegaban a una academia de árabe, comenzaban a estudiar las palabras, ¿no? Entonces la palabra, lo digo en español, la palabra vaca va con B corta, ¿no? Entonces veían que vaca va con B corta. Pero después se encontraban en algunos textos que vaca estaba escrita con B larga. Entonces decían, pero perdón, profesora, ¿vaca va con B corta o va con B larga? No, vaca va con B corta y va con B larga. Pero ¿cuál es la regla? Es que la regla para el mundo musulmán de la lengua árabe es el Corán. Como el Corán no puede tener ninguna falla, ninguna equivocación, ningún error de ortografía, cuando se transmitió el Corán, vaya a saber quién escribió va con B corta y va con B larga, medio ignorante, medio bruto el copista. Bueno, entonces la regla es justamente el Corán. A ese punto se llega. Entonces hay excepciones ortográficas conforme se encuentran los errores ortográficos en el Corán. A ese punto se llega, ¿no? En un manuscrito cristiano del evangelista de San Lucas, de San Juan, quien fuera, uno se encuentra con un texto griego que hay un error ortográfico, punto, sencillo, es un error del copista, no, lo principal es el mensaje, no la... Bueno, las excepciones son también reglas porque están en el Corán. Hasta acá entonces las versiones más bien oficiales sobre el mundo islámico y su origen del Corán. Un estudioso ya fallecido hace un par de décadas, muy pocas, el padre Thierry, en un libro que tuvo que publicar con un seudónimo de Ana Zacarías, llamado, algunas veces está citado como de Moisés a Mohammed, de Moisés a Mahoma, o también hay reseñas también en español llamado Islam, una empresa judía. Nos propone una versión bastante distinta de la versión oficial. A juicio del padre Thierry, un gran estudioso del Islam, el Corán no es más que la simple y pura traducción, explicación de la Biblia, una especie de Biblia explicada para los árabes, donde se relatan las historias de Adán, de Noé, de Abraham, de Lot, José, Moisés, los profetas, San Juan Bautista, la Virgen María, Jesús, etc. A su juicio, Mahoma nada tiene que ver con la elaboración de este libro. El Corán actual entonces sería fruto de la predicación de un rabino de tendencia farisaica y talmudista que se había propuesto simplemente judaizar a Arabia. Mahoma no se propuso entonces, o no se habría propuesto fundar de la nada una tercera religión, sino asumir y copiar las dos anteriores. De hecho, uno se pone a ver un poco el mundo islámico y se da cuenta que hay una gran similitud con el mundo judío en muchísimas cosas. Es una especie de judaísmo simplificado.
Esto sucedió porque al parecer Mahoma, según dice el padre Terry, tuvo en sus manos una traducción al árabe de la Torá bíblica, es decir, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. De hecho, la semejanza que hay entre el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y el Corán son asombrosas y son muchísimas. Muchos de sus pasajes parecen como glosas enteras a las Sagradas Escrituras del Pentateuco. Por lo demás, sus principales elementos doctrinales coinciden, entre comillas, con los judeocristianos, como por ejemplo la unicidad de Dios, su omnipotencia, su bondad, su eternidad, su providencia divina, su poder creador, en fin, el mundo celestial, los ángeles, los demonios, Satán como caudillo del mundo maligno, los mandamientos, etc. Todo esto casi parece como copiado del mundo judío o incluso cristiano, así como las principales ideas antropológicas: la inmortalidad del alma, la escatología, el fin de los tiempos, la responsabilidad del hombre ante las acciones, el castigo y la recompensa después de la muerte, son propiamente judío-cristianos. Importante esto para alguna gente, sobre todo católicos, que están confundidos o a veces están desorientados. No son 3 religiones iguales. A veces uno escucha decir que las 3 religiones monoteístas, ¿no? El catolicismo, el judaísmo y el islamismo. Bueno, tenemos el mismo Dios en común. No, un momentito, eso es un error grave, gravísimo. A pesar de verdad de las similitudes que uno puede señalar, existe una diferencia fundamental que es la más importante y que zanja, como en un abismo, al catolicismo, del judaísmo y del islamismo. Porque ambas religiones, estas últimas 2, tienen más en común entre sí que similitud con la nuestra. La diferencia esencial entre ellas y la nuestra es la negación absoluta del Verbo hecho hombre, de la segunda persona de la Trinidad, que se encarna para redimirme, para salvarme, para abrirme las puertas del cielo. De que para el judaísmo, como para el mundo del Islam, es una blasfemia que Dios se haga hombre. Basta con recordar los textos de Semana Santa. Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos?, dicen a Cristo, ¿no? Además, la negación de la encarnación involucra la negación del dogma también de la Santísima Trinidad. Por eso no tenemos el mismo Dios que estas religiones monoteístas, porque ambas niegan al Cristo como Dios. Así como de toda la estructura sacramental, Mahoma negó la Eucaristía, la Santa Misa naturalmente, el orden sagrado, el matrimonio como sacramento, etc. En un estudio sobre el Islam, sostiene un autor mendocino, Rubén Calderón Bouchet, muy recomendable, que Mahoma habría sido encargado por un rabino de la Meca, pariente de su esposa Khadija, de predicar la Torá a los suyos, solo que en árabe. Entre otras cosas, el rabino le habría resaltado detalladamente la historia de Moisés para persuadirlo de que él mismo fuese como un nuevo Moisés, pero para la Meca. Así como, dice Calderón Bouchet, así como un judío tradujo y adaptó entonces historias judías en árabes, y los árabes creyeron que Alá les hablaba a los árabes, también, sigue añadiendo ahora el padre Terry, el Islam es como la prolongación del judaísmo entre los árabes, concebido y tramado por un rabino de la Meca, quien fue secundado en su plan de realización por un árabe, Mahoma, al que su mujer, Khadija, de raza judía, empujó hacia el judaísmo. Fin de la cita. Es por todo esto que, según la tesis del mismo Belloc, el islamismo es una herejía judeo-cristiana en sentido amplio. Por eso el padre Membiel lo pone en estos 3 pueblos bíblicos, ¿no? Cuando Belloc escribe las grandes herejías, pone al islamismo como una especie de herejía surgida del mundo judeo-cristiano, ya que comenzó como una herejía y no como una religión nueva. Fue una especie de adulteración de la doctrina cristiana, ya que su vitalidad y capacidad de expansión se debieron a una adaptación y tergiversación del judeo-cristianismo. Otra de las fuentes de la doctrina islámica es el hadith o hadish. Si el Corán es la palabra de Dios, el hadith o hadith transmite principalmente las palabras y las enseñanzas de Mahoma, su profeta, narradas por los imanes, algo así como la tradición para el mundo islámico. Y por último, la Sharia o ley islámica.
de importancia enorme hoy en día, sobre todo, se encuentra esta especie de ley sagrada, que es un conjunto de prescripciones legales que, alimentadas en las fuentes del Corán y de las sunas, es decir, colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones de Mahoma, se van adaptando a tiempos y circunstancias y fueron elaboradas por distintas escuelas jurídicas, algo así como puede ser el Talmud, ¿no? También para el mundo judío. Bien, vamos un poco a los pilares, ya pasando ya la mitad de la charla, de la moral islámica. Tiene 5 pilares bien claros. Es muy simple esta moral y consta de fe, oración, limosna, ayuno, peregrinación y la guerra santa. La fe, el culto, tiene un primer acto, que es la profesión de la fe, con la fórmula: no hay otro Dios que Alá y Mahoma su profeta, lo dijimos antes. Creer para un musulmán significa aceptar como verdades las revelaciones de Alá, que fueron recibidas por Mahoma. Con esta fórmula se ingresa en la comunidad de los creyentes, Ummah, y se proclama esta fórmula 5 veces al día. 5 veces al día un musulmán tiene que proclamar este credo. La oración consiste en la recitación de los textos del Corán, acompañado de actos de adoración en dirección hacia la Meca. Se recita 5 veces al día para garantizar el contacto regular con Alá y un correlativo distanciamiento del mundo. De ahí que se puede rezar en cualquier lugar, pero para distanciarse del mundo hace falta no estar en un suelo común. De ahí que entonces se coloca una pequeña esterilla o alfombrita como para separarse del suelo profano, ¿no? Siempre en dirección a la Meca. Es importante destacar que para el musulmán no existe un trato filial con Alá, ya que es un Dios distante, que impera soberanamente sobre el creyente, pero no se aviene nunca a dialogar con él, ¿no? No hay entre ambos relaciones o coloquios personales, y mucho menos amistad. Hay una distancia infinita entre Dios y los hombres. El Dios de ellos es pura trascendencia o misterio insondable. La limosna musulmana es obligatoria. El creyente tiene que socorrer con sus bienes a parientes, a pobres, a huérfanos y peregrinos, contribuyendo al sostenimiento y promoción de la causa del Islam. El Ramadán, el Ramadán o ayuno, dura todo el mes, va cambiando según el año. Por si quieren hacerlo, ya pasó, en 2018 fue mayo-junio, estamos ahora casi terminando. Son 40 días, casi como nuestra cuaresma. Ha sido revelado en el Corán. Durante todo el día, desde la salida del sol hasta su ocaso, hay que abstenerse de comida y de bebida, así como de toda relación sexual. Hay otras prescripciones menores tomadas de los judíos, como la abstención del vino y de la carne de cerdo. Por eso que los tiempos más violentos en el mundo oriental son los tiempos de Ramadán, porque al llegar al terminar el día, ¿no?, y caer con el crepúsculo, el hombre está no solamente con hambre, con sed, excitado. Entonces son tiempos incluso de violencia en tiempos de Ramadán. Otro precepto: la peregrinación a la Meca. Todo musulmán en condiciones de hacerlo tiene obligación religiosa, al menos una vez en la vida, de peregrinar a la Meca para visitar la Kaaba, el lugar sagrado por excelencia. No hay lugar en la doctrina musulmana para el pecado original y la gracia santificante. En lo social, el musulmán debe vivir en armonía y fraternidad con los creyentes de Alá. Mahoma condenó la avaricia, el orgullo, el libertinaje, la mentira, abolió los sacrificios humanos, prohibió la muerte y el abandono de los hijos, refrenó la poligamia, limitando a 4 el número de esposas legítimas. Uno puede tener tantas esposas como pueda mantener en el mundo islámico. La guerra santa. Por último está la yihad o guerra santa contra los que no son musulmanes. Se trata de una obligación política, pues quien obra así cumple con el deber de solidaridad. Es mártir, shahid, el musulmán que sucumbe durante la yihad, es decir, el muslim que mata y que muere, según el Corán 9.112. La guerra santa es como un ideal religioso. Los que caen en ella son considerados mártires en la fe
y significa entrar directamente en el paraíso como sacrificio agradable a Alá. El paraíso musulmán es un hermoso jardín donde, acostados sobre los lechos brocados, los hombres beben el agua viva de la fuente y gozan eternamente de las vírgenes en el paraíso. Lamento, pero no es un paraíso demasiado digamos, está dominado por no por el pañuelo verde que quieran decir, ¿no? El islamismo no es ajeno a pretensiones de universalidad. Los creyentes se consideran comprometidos con la defensa de los derechos de Dios, de su primado, de su prioridad. Mahoma asumió incluso la guerra como un medio para vencer las resistencias, pero en realidad se transformó en un medio de expansión extraordinaria. Los infieles que al ser conquistados se adhieren al Islam, poco a poco van a ingresar en la comunidad de los creyentes y, si se resisten, van a ser despojados de sus bienes o reducidos a la esclavitud. De esto poco se habla. Cuando uno escucha hablar de la esclavitud, ustedes saben que la Iglesia paulatinamente, poco a poco, fue la autora de la abolición de la esclavitud. Poco se dice de la cantidad de esclavos cristianos en manos de los musulmanes. Sin ir más lejos, por ejemplo, el famoso Manco de Lepanto, que fue Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote, ¿no? Fue esclavo, estuvo detenido por los musulmanes hasta que pagaron su rescate. Los infieles que al ser conquistados se adherían al Islam ingresaban rápidamente en la comunidad de creyentes, pero si se resistían eran despojados y reducidos a la esclavitud. Esto no significaba que el Islam buscara imponerse siempre por la coacción. Los judíos y los cristianos, gentes del libro, eran tolerados por tener parte de la revelación en común, pero siempre debían pagar un tributo al dominador islámico. ¿Sí? El Islam vencía. Gracias a la Guerra Santa, y sin pretenderlo, a lograr la unidad del mundo árabe, se va a desatar una especie de fuerza nueva o un nacionalismo terrible. Mahoma no pensó en una guerra estrictamente contra el cristianismo, pero en el afán de conquista que va a suscitar en toda la península arábiga, van a ser los cristianos los que poseían la mayor parte de las tierras donde los árabes van a poner sus propios ojos. No siempre aspiraron a la conquista por motivos meramente religiosos, pero la expansión le ofrecía una gran influencia en cuanto al ámbito comercial. Por eso parece extraño para nosotros hoy, esto yo lo he comprobado muchas veces, incluso con gente del mundo árabe, ¿no? Musulmana, pensar que todo el norte de África era cristiano hasta la llegada del Islam. Cuando se puede pensar en San Agustín, toda la zona, todo el monacato, los monjes nos han llegado no por San Benito en Occidente, nos llegó por Egipto, por toda la parte de Oriente, por la Tebaida, por San Pacomio, San Antonio Abad. Los primeros monasterios surgieron en el norte de África. Bueno, hoy parece impensado que todo eso es tierra ganada por el Islam. Al punto tal que uno habla con un musulmán y dice: mira, vos tenés que volver a tus orígenes, a tus tierras. Y ellos ni siquiera saben que eso fue cristiano. Durante 7 siglos fue cristiano. Las conquistas del Islam. A la muerte de Mahoma en el año 632, su discípulo, Abu Bakr, tomó la conducción del movimiento con el título de califa o jefe de los creyentes, reprimiendo la agitación de las tribus y completando la conquista de la península. Después lo va a seguir su amigo y sucesor, el famoso califa Omar. Fue un político sagaz que formó un formidable ejército. El califa comprendió que para tener a las filas en cohesión era necesarísimo enviarlos a la conquista. Ustedes saben que los imperios muchas veces se mantienen como Estados Unidos por la guerra. Si uno no tiene esa fuerza expansiva, evidentemente el ánimo decae. La Gran Guerra Santa va a comenzar en el año 643 contra el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Las direcciones a las que dirigirá los ataques serán las rutas de las caravanas de comercio, lanzándose hacia el Asia Menor puntualmente, e islamizando poco a poco toda la zona. Siria, Palestina, Mesopotamia, incluso Egipto van a sucumbir bajo el imperio del Islam. En el año 635 van a atacar Siria y tomar las ciudades de Damasco. Y por eso desde la Meca y Medina el centro musulmán va a pasar a Damasco, donde se va a establecer allí el primer califato. Año 638 va a ser la conquista durísima y la caída
de Palestina, puntualmente de Tierra Santa, de Jerusalén, que había resistido todo cuanto pudo, bajo el aliento del patriarca San Sofronio. El califa Omar va a acudir a la antigua explanada del templo, va a tomar de este modo posesión del lugar y va a construir allí la mezquita que hasta el día de hoy lleva su nombre, la famosa mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, como se la conoce. La típica postal de Tierra Santa es la que estamos viendo ahora. Muchas veces uno la ve y piensa que es una iglesia, piensa que es una mezquita. Es el mismo lugar en el que los judíos tenían el altar de los holocaustos y desde donde Mahoma habría subido a los cielos para que se revelase a él el Corán. Esta mezquita, llamada cúpula de roca, es uno de los centros espirituales más importantes. Por eso es que hay tanta discusión con Tierra Santa, y por eso es que los judíos también no saben bien qué hacer con esta mezquita que está justo en un lugar sagrado para ellos, ¿no? Que por cierto, todo esto favorece a la minoría religiosa cristiana, que son los menos ahí, porque si uno de los dos llega a terminar dominando, sacan corriendo al cristianismo y se acaban en todos los lugares santos, los pocos que quedan en Tierra Santa para nosotros los católicos. Va a llegar después la caída de Egipto, entonces, como decíamos, con Omar, que quería detenerse y organizar el ataque, pero que no va a poder detener el empuje de los guerreros más bien natural, y que se van a lanzar a destruir el imperio de Egipto. En la 640 ese ejército imperial bizantino va a ser derrotado cerca de El Cairo, y después va a caer la ciudad famosa de Alejandría. Bien, se van a dividir en dos grandes partes. Yo estoy haciendo acá un raconto bastante rápido, pero para que más o menos nos suenen un poco los nombres, ¿no? Una gran división, entre ellos los sunitas, o más bien, entre comillas, democráticos, y los chiitas, más bien dinásticos. No tardó en conocer el mundo musulmán las turbulencias políticas y divisiones internas. ¿En qué imperio no existen? Hasta el momento los sucesores de Mahoma habían sido sus amigos más cercanos, ¿no? Sus seguidores políticos más preferidos, que se van a llamar los sunitas, y apoyaban la sucesión en el poder musulmán por elección y no por la vía de la sangre. Omar, Othman, Abu Bakr. Esta corriente es ampliamente mayoritaria hoy en la actualidad. Casi agrupa a un 80% del mundo musulmán. Pero otro sector se va a poner del lado de los familiares de Mahoma, apoyando a Ali y a Fátima. Fátima no por la Virgen, sino por la hija del profeta. No sea cosa que les pase como a mí una vez en París, en un hotel, que una chica jovencita, 20 años, una conserje, yo sacerdote, que no soy un poco apostolado con la chica, hablando con la chica, ¿cómo te llamas? Fátima. Ah, por la Virgen de Fátima. No, por la hija de Mahoma. Ah, perdón, disculpe, ¿no? Ya, evidentemente más musulmana que Mahoma era. Fátima es un nombre musulmán. Especialmente a la descendencia por la sangre, entonces, estos chiitas. Según los adherentes, el sucesor del profeta, como califa, no tenía que ser elegido, sino que tenía que ser miembro de la familia de Mahoma. Son llamados los chiitas, un sector entonces minoritario, de apenas entre un 15 y un 20% del mundo islámico, que hoy por hoy tiene vigencia en Irán y en Irak sobre todo. Bien, en Egipto los árabes van a favorecer a los cristianos que estaban en contra de Bizancio, como los monofisistas. Incluso los melquitas mantuvieron la rama melquita católica, va a mantener los patriarcados de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, cuya jerarquía se va a reconstituir a lo largo del siglo VIII. El cristianismo entonces no va a desaparecer por completo, ni siquiera los misioneros cristianos van a desaparecer, pero sí van a comenzar a exportar misioneros a algunos lugares de no una rama católica 100%. En el Egipto existían muchos nestorianos, que por ejemplo van a ser los misioneros nestorianos, monofisitas, lo que van a misionar algunas zonas inhóspitas, como por ejemplo puede ser el Tíbet y la China. Los primeros cristianos que llegaron a esa zona fueron entonces cristianos heterodoxos. Estambul, la ciudad de Constantinopla, se va a encontrar entonces amenazada, capital del Imperio Romano de Oriente. Los árabes hacían sus incursiones por el Asia Menor, por las islas del Mediterráneo, Chipre, Rodas, Creta, mientras que los búlgaros, sus aliados eslavos, van a comenzar desde el norte y van a atacar Constantinopla entre el año 673 y 677 por tierra y por mar.
van a ser rechazados por Constantino IV, el califa va a firmar un tratado de paz y va a pagar un tributo a Bizancio, y la puerta oriental a Europa va a quedar por algunos siglos cerrada para el Islam. África del Norte, fíjense lo que es el mapa, va a estar perdida para la cristiandad desde el año 647, al punto tal que en el siglo XI, año 1000, solamente había en África 5 obispos. Repito, solamente en África había 5 obispos en el siglo XI. La España visigótica se va a derrumbar también ante la invasión musulmana por divisiones internas. Después de la caída de Cartago, las demás ciudades del África fueron cayendo en manos musulmanas. Los bizantinos se habían confinado en Ceuta, gobernada por el conde Julián. Y en España, en lugar de asociarse entre los cristianos, bizantinos y visigodos contra el enemigo común, el Islam, van a comenzar a dividirse entre sí. Julián, el conde Julián, cometió entonces el gravísimo error de llamar en su ayuda contra los visigodos de Rodrigo a Tariq Ben Suad, un jefe bereber islamizado, lugarteniente de Musa, otro caudillo árabe, o mejor dicho islámico. El exarca bizantino le entregó la plaza fuerte de Ceuta y desde allí Tariq pasó a España. El hecho quedó fijado en la geografía, ya que las antiguas columnas de Hércules, como recibieron el nombre, van a comenzar ahora a llamarse desde el momento Montaña de Tariq, es decir, Gibraltar, por el peñón de Gibraltar. ¿Cómo se va a dar la invasión del mundo árabe a España? Ustedes saben que España no es como la España que conocemos hoy ahora nosotros. O sea, España dentro de algunos años va a ser como fue ahora, como fue en este entonces, por culpa de los españoles simplemente, ¿no? Era el año 711, y esto es importante que uno como hijo de España lo entienda. 7.000 bereberes de Tariq, emir de Musa, y el ejército bizantino de 5.000 hombres cruzaron el estrecho y ocuparon una buena parte de España. El rey Rodrigo, visigodo, estaba en el norte de la península luchando contra francos y vascos, todos cristianos, o casi cristianos por lo menos. Cuando tuvo conocimiento de la invasión, dirigió su ejército hacia el sur, se enfrentó contra ellos a orillas del río Guadalete. Pero la España musulmana va a ser ayudada, o mejor dicho, va a convertirse en tal por ayuda de los judíos que apoyaban a la invasión musulmana. La España musulmana, el centro del islamismo, va a estar en el califato de Córdoba, ya, donde antes de finalizar el primer milenio surgió un terrible guerrero llamado Al-Mansur, o sea, una especie de ministro del califa. Llegó incluso a apoderarse de Santiago de Compostela, la gran capital de la fe, digamos, para España, el norte, en Galicia, y arrastrar a toda la ciudad excepto la tumba del apóstol, haciendo llevar hasta la ciudad de Córdoba, cita en más de 700 kilómetros al sur, las campanas del templo. Las campanas de la famosa iglesia de Santiago van a ser trasladadas por hombres cautivos cristianos, esclavos cristianos, como un trofeo de guerra. Miren lo que era el califato omeya, el imperio carolingio, la parte de Francia. Lo único que va a quedar librado al Islam es la zona que hoy conocemos como Asturias. Por eso en España, en medio de broma, medio en serio, dicen que Asturias es España y el resto tierra conquistada, mejor dicho, como diciendo, los únicos que no quedamos dentro del mundo árabe somos nosotros. Claro que tienen una gran ventaja. Hay una cadena montañosa que beneficia a los asturianos, que les permite estar un poco como aislados del mundo musulmán. Bien, se va a dar finalmente el freno de los musulmanes, gracias a Dios, por Carlos Martel en la famosa batalla de Poitiers. Cruzaron los Pirineos, que dividen Francia con España, van a invadir la zona sur, o zona más bien suroeste de Francia, apoderándose de Carcassonne y de la ciudad de Nîmes. Pero en Poitiers los esperaba el ejército galo de Carlos Martel, año 732, contra cuyos caballeros cubiertos de hierro se van a estrellar las tropas ligeras de los árabes, frenándose así su impresionante ofensiva sobre Occidente. Rechazados en los Pirineos, los musulmanes van a seguir dominando sobre España,
y más adelante se van a ser dueños incluso de Sicilia, la isla de Sicilia, todo el mar Mediterráneo, oriental y occidental, y eran casi todos ellos. Nunca la historia había conocido una ofensiva semejante, tan repentina y tan avasalladora. Va a ser Pelayo finalmente que los va a frenar, pero eso es más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de la expansión tan rápida del Islam? Uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué la gente, es verdad, era dominada militarmente, pero ¿por qué tan rápidamente se hacían musulmanes algunos cristianos? O algunos que no lo eran tampoco. En primer lugar, quizás es por alguna de las razones por las cuales hoy mismo hay gente en Europa que también se hace musulmana. El musulmanismo o el islamismo es una doctrina bastante simple. Desde sus comienzos los musulmanes estaban convencidos de que su religión iba a triunfar en todo el mundo. Tenían pretensiones de universalidad. Se pedía un credo muy elemental. Dios es Dios y Mahoma es su profeta. Los dogmas musulmanes se reducen a creer en un solo Dios, a quien están sometidas todas las criaturas, y en la misión divina de Muhammad, de Mahoma. El último, si queremos el tercer punto, es creer en la vida futura si uno se mantiene fiel a este credo elemental. Tiene una moral sencilla, que a su vez no contraría en absoluto las pasiones, sino que las fomenta. No hay un ascetismo en el mundo musulmán. Al contrario, hay un desencadenarse de las propias pasiones, sobre todo para el hombre. La mujer es una especie de cosa en el mundo musulmán. De hecho, al varón musulmán, ya lo dijimos, está permitido tener hasta 4 mujeres. Como me dijo una vez un misionero, se necesitan 3 días para hacer a un musulmán, para crear a un musulmán. Se necesitan 3 años de catecumenado para transmitir la cultura y la religión a todos los niveles, la religión cristiana. Pero en 3 días un musulmán se convierte. Beneficios económicos. Hay que tener en cuenta que la situación económica de las zonas del Mediterráneo, donde había millones y millones de campesinos subyugados en medio de continuas guerras, hacían que los impuestos que el mundo musulmán les cobrase los perjudicara enormemente, ¿no? Si los deudores admitían que Mahoma era el profeta de Dios y que la nueva enseñanza tenía autoridad divina, inmediatamente se perdonaban las deudas. Sin embargo, en algunas zonas donde se va a desatar abiertamente la persecución, si los cristianos sometidos querían permanecer fieles a la fe cristiana, no se les impedía, pero tenían que pagar tributo al califa de turno. Bien. Por parte del cristianismo se encontraba una cristiandad desgastada, vencida, desarmada. La rapidez de las conquistas de tan grandes e importantes territorios solamente puede entenderse cuando hay una división interna entre el mundo cristiano. Pelayo, el gran Pelayo, y el inicio de la reconquista, para ir terminando. En el mismo momento de la conquista va a comenzar también la reconquista del mundo occidental, puntualmente de España, viniendo desde el norte, como decíamos, desde Asturias. Por más de 7 siglos y medio va a ser considerada como una especie de guerra santa contra otra guerra santa, la contrarrevolución cristiana, la cruz contra la media luna, cruzada contra los infieles para defender las tierras cristianas frente a los maometanos. Por esto, combatir en España fue tan meritorio por entonces como combatir en las cruzadas en Tierra Santa. En el año 1063, el Papa Alejandro II va a otorgar indulgencia plenaria a los caballeros que fueran a ayudar desde Francia a los hermanos españoles que luchaban contra el Islam. También ayudaron órdenes religiosas como la de Cluny, el Cister, iniciando fundaciones en tierras reconquistadas o liberadas al Islam. Muchos cristianos se refugiaron en montañas del norte y se organizaron bajo el mando de un descendiente de monarquía visigótica, el rey Don Pelayo, que detuvo el avance musulmán en las montañas de Asturias en la famosa batalla de Covadonga, año 718, con el grito Santiago. Santiago, decimos ahora, y cierra España. España se termina replegando contra el mundo musulmán. Fernando I el Grande, en el siglo XI, los musulmanes se van a encontrar profundamente divididos. No había un estado musulmán, sino una especie de federación de 23 minúsculos estados o taifas. Aprovechando esta situación, en esa misma época va a surgir
un católico y guerrero Fernando I el Grande, año 1033, rey de Castilla, quien, sacando partido de la división de los musulmanes, va a asediar sucesivamente a los taifas de Toledo, de Zaragoza, de Badajoz, y de tal modo va a intimar al rey de Sevilla a que éste le declare su propia sumisión. A la muerte de Fernando, su hijo Alfonso VI va a reanudar la ofensiva y va a tomar Toledo tras 25 meses de asedio, avanzando hacia el sur, pero los almorávides lo hicieron retroceder. Cid Campeador, el hombre providencial, en Castilla la Vieja, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el señor, quien va a arremeter contra los musulmanes, con enorme gallardía, con enorme caballería. Realmente es un hidalgo, un hombre al punto tal que tenía el respeto de los propios musulmanes por el modo en que guerreaba contra ellos. Su valor, su coraje lo van a convertir en la encarnación de la resistencia, del campi doctor, el campeador. Es algo así como el maestro de la guerra, el doctor de la guerra, ¿no? El Cid, el señor, lo llamaban los propios musulmanes. San Fernando Rey, como Rey Santo, San Fernando III, 1217, después de reunir los reinos de Castilla y de León, se va a lanzar a recuperar Andalucía, proclamándose caballero de Jesucristo. Y por último, los famosos reyes, muy vapuleados, por cierto, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los grandes reyes católicos, van a ser los que van a terminar en el año 1492, año providencial. Se expulsan los judíos de España, uno de los últimos países en que se les quita el derecho de la residencia, se descubre América, nosotros, y finalmente se termina de destruir al mundo islámico, a menos reconquistar las tierras que habían sido tomadas al cristianismo. Bien, vamos ya concluyendo. Nos encontramos hoy no en una invasión como esta, la del mundo islámico antiguo, de guerra directa, sino totalmente indirecta. Gaddafi hace algunos años dijo muy claramente: no hacen falta las metralletas, porque los vientres de nuestras esposas son nuestras metralletas.